Shalom, la paz inigualable del Padre Eterno ocupe por completo sus almas y corazones. Soy Javier Bacallao, bienvenidos a Bexayi Ministries, Ministerios Casa Olivo, Ministerio del Padre Eterno para las familias del pueblo del Creador. Estaremos compartiendo la bendición del estudio de una porción de las Santas Escrituras, una parashá, como se dice en hebreo. Estamos estudiando el segundo libro de nuestras Biblias, el libro de Éxodo, en hebreo, Shemot, lo cual significa nombres. Libro donde el Creador nos revela su nombre, Ha-Shem, el nombre, Eye Asher Eye, yo soy el que soy, como quedaría registrado en el libro de Éxodo, capítulo 3, versículo 14. Nos revela también los nombres de la simiente de su pueblo, esa simiente principal, esencial, en la cual el Creador establecería las bases de su pueblo, esos descendientes naturales de Abraham, Isaac y Jacob, a quien el Creador le cambiaría el nombre por Israel, palabra hebrea que significa quien lucha de la mano con el Creador y prevalece en victoria. El mismo nombre que le colocaría a su pueblo también, al igual que el nombre que le colocaría mucho después a la tierra de la promesa, a la tierra santa. En este precioso libro nos muestra el Creador cómo su pueblo, quien padecía opresión en esa gran nación que era Egipto en esos tiempos, cómo de una forma sobrenatural, con su gran poder y fuerza, les liberaría. Sí, les liberaría después de habitar en esta nación por 430 años, junto con una multitud de extranjeros que en esos tiempos de escasez que se presentaron sobre la tierra, encontraron sustento en el imperio Egipto, el cual se encontraba administrado en ese momento, por designio divino del Creador Todopoderoso, por uno de los hijos menores de Jacob, de Israel, por Joseph, por José, que por la gracia y voluntad divina se convertiría en el segundo en mando después del faraón de ese gran imperio. Todo esto como parte de un plan divino, un plan supremo, donde después el Creador, después de este tiempo en que se estaba consolidando su pueblo bajo esa opresión, les liberaría tanto a los descendientes directos naturales de Abraham, Isaac y Jacob, como a todos los extranjeros que estaban en primera fila presenciando la mano del Creador sobre la desobediencia de ese representante de ese imperio, como lo era el faraón. El plan divino tendría como propósito, sin duda alguna, integrar a esta base del pueblo del Creador a todas las naciones que reconocieran el poder absoluto y soberanía única del Todopoderoso y que se hiciesen a toda su instrucción. Palabra hebrea que está referida como Torah. Todos aquellos que desearan ser parte de este pueblo, reconociendo, como dice el libro de Éxodo, capítulo 12, versículo 49, la soberanía única, absoluta del Todopoderoso del pueblo hebreo, del pueblo de Israel, y se hicieran a cada una de sus leyes, de sus mandatos, de su instrucción, la instrucción del Creador, haciendo de todas estas naciones, junto con los descendientes directos, naturales, de Abraham, Isaac y Jacob, un solo pueblo, como quedaría refrendado en el libro de Deuteronomio, capítulo 29, versículos del 13 al 15, donde esta bendición de ser parte del pueblo del Creador sería extendida a través del tiempo, pues en las palabras de las Santas Escrituras, esta promesa,
esta posibilidad condicionada a la obediencia y el reconocimiento del Creador y de todas sus leyes, sería extendida no solamente a los que estaban presentes en este espacio del tiempo, sino a todas las personas a través de todos los tiempos, como queda claramente evidenciado en el libro de Deuteronomio, capítulo 29, versículos del 13 al 15. En este precioso libro de Éxodo, el Creador nos revela también su calendario, dándole nombre a los días y a los meses, con números, el día número 1, el día número 2, y así hasta llegar al séptimo día para completar una semana. Ese séptimo día sería el único día que tendría nombre, porque sería el día de reposo, lo cual en hebreo se dice Shabbat. Todos los meses igualmente estarían distinguidos o referenciados con número. El mes primero, el mes segundo, así hasta completar un ciclo de 12 meses. El Creador nos dice claramente en esta preciosa porción, y es enfático, la importancia de guardar ese séptimo día. Su día, el día de reposo. En hebreo, Shabbat. Un día consagrado, apartado, no para beneficio del Creador, sino para beneficio de su pueblo. Un día que sería un oasis en el tiempo para disfrutar de una forma especial de su presencia, de su palabra, de su instrucción, de su Torah. Día ya decretado desde un inicio, como lo vemos en el libro de Génesis, en el capítulo 2, versículo 2. El Creador, perfecto en toda su obra, establecería como el primer día también del primer mes y de este primer año que estaría iniciándose en este precioso libro también. Un momento que iniciaría de una forma lógica y con sentido al iniciarse esa gracia de la liberación de su pueblo, de ese renacimiento, de ese nacimiento de su pueblo, porque estaba naciendo en ese momento. Y cómo no decretar que este sería el primer día del primer mes, del primer año del nacimiento de su pueblo, de su calendario, si no era en este momento tan hermoso donde su pueblo estaba naciendo y resucitando, reviviendo nuevamente, pues se encontraba en un entorno hostil, pagano, de cultos, un mundo completamente de oscuridad. Y el Creador, en su infinita compasión, misericordia y benevolencia, les permitiría renacer de nuevo. No solamente con la simiente de estos siervos destacados del Creador, en el cual el Creador depositaría el beneficio de hacer la base de su pueblo, como lo fue Abraham, Isaac y Jacob, sino todas las personas extranjeras que quisieran formar parte de este pueblo, el pueblo del Creador, bajo su custodia, bajo su cuidado de su seguridad. El Todopoderoso ofrece a través de este precioso momento, claramente reseñado en las Escrituras, como el momento de la estación de Aviv. Y es que esta palabra hebrea nos hace referencia a lo que es un renuevo, ese retoño, es lo que se conoce como primavera. Un sentido lógico y coherente perfecto en la creación, porque es en la primavera, ese primer momento en que la tierra da su fruto, sus flores, todo lo mejor, como el Creador en su hermoso parecer estableció que en ese momento naciera su pueblo. Entonces, este precioso libro nos da la claridad de lo que es el calendario del Creador para poder estar sujetos a todas las bendiciones, todo el propósito que el Creador tiene tejido en este plan hermosísimo que nos deja vivirlo a plenitud en sus Santas Escrituras. Hay que tener claro
cuáles son los tiempos del Creador, cuál es el calendario del Creador. En esta perfección absoluta del Creador, todo perfecto, inicia la dirección de su pueblo a la tierra santa. Y sabemos ya que la palabra santa significa apartada. No es otro el significado de esta palabra, sino que esa tierra de bendición, como nuestras vidas cuando son apartadas, para servir de la forma correcta que el Creador ha establecido. El Creador, después que nos ha liberado de esta oscuridad, de este mundo pagano de idolatría, nos lleva a un gimnasio, sí, para prepararnos, para remover de su pueblo todo vestigio, toda impureza que puede estar encima después de vivir 430 años en este entorno de culturas, de costumbres, de tradiciones, todas contrarias a lo que el Creador le es grato. Y el Creador necesita ese espacio en que se convertiría el desierto, un gimnasio espiritual, para removernos, para afianzar esa relación con Él, para estrecharnos más a Él, para madurar nuestras almas y poder tener esa relación hermosísima a través de cada circunstancia que se puede vivir en cada momento de ese tránsito por el desierto, el cual se puede igualar a nuestras vidas. Cada espacio en nuestras vidas no tiene sino ese propósito: afianzar nuestra relación con el Creador, robustecer nuestras almas para poder contener la plenitud del Ruach HaKodesh, del Espíritu de Santidad. El Creador no solamente coloca en este gimnasio espiritual, el desierto, a su pueblo, sino que les da su promesa, y sabemos que es el Creador, no es ningún ser humano que puede arrepentirse, sino que su promesa es sólida, es fiel, a cuidar de su pueblo en todo este ejercicio, que siempre nos cuidaría, siempre y cuando siguiéramos su instrucción. En el día, con una nube, resguardándonos de la inclemencia del tiempo, y en las noches, a través de una columna de fuego, brindándonos luz en la oscuridad, lo cual podemos sentir completamente trasladado a estos tiempos, porque eso es el Creador. Nos ofrece su amor, su cuidado, su custodia en el día, cubriéndonos con su amor, con su palabra, y en esos momentos de oscuridad, con la luz de su instrucción para evitarnos tropiezo alguno. Misma promesa que le hizo a su pueblo cuando lo sacó de ese entorno de oscuridad. Les asegura que en todo momento siempre Él les acompañará, que les guiará, que deben seguir su instrucción, su Torah, como se dice en hebreo. Ha escogido, sin duda alguna, al mejor de los mejores para esta excelsa encomienda, a su siervo amado Moisés, como dice el libro de Éxodo, en el capítulo 33, versículo 11, su amigo, con quien habló cara a cara. Qué hermosa reseña nos da de esa relación tan hermosa que tenía el Creador con su siervo amado Moisés, a quien él le asignaría no solamente ser ese instrumento perfecto para libertar a su pueblo, sino además de ese entrenador espiritual en ese gimnasio que sería el desierto. Encomienda plasmada en el libro de Éxodo, capítulo 3, versículo 12, donde el Creador en un primer momento le ha encomendado a Moisés en ese referencial tan hermoso que vimos cuando Moisés se encontraba pastoreando a las ovejas frente al monte Horeb, el monte del Creador, en el desierto del Sinaí, como el Creador se le presentó en esa zarza, en ese arbusto, el cual tenía fuego y no se consumía, y le hizo saber que él era el elegido, que él era la persona que el Creador había escogido para ser su instrumento, su guía por ese tránsito, no solamente libertador, sino por ese tránsito en el desierto con destino a la tierra prometida. Y en palabras del Creador,
cómo lo llevaría a esta encomienda, cómo le acompañaría en todo momento y cómo lo traería de nuevo al monte Horeb, al monte del Creador. Promesa y designio que disfrutaremos inmediatamente. Sabemos que Moisés, en ese momento en que encontró al Creador en el monte Horeb y recibe esa encomienda, se encontraba viviendo en Madián. Y que en ese momento se encontraba pastoreando las ovejas, las cabras, el rebaño de Yitro, el padre de su esposa Séfora. Una palabra en inglés que me encanta, porque es la que hace una distinción hermosísima de lo que era Yitro, este hombre, en la vida de Moisés. Su father-in-law, su padre en ley. Yitro, este hombre que se convertiría en un referencial para Moisés, este hombre que le enseñaría el especial oficio que requiere de compromiso y especial paciencia, necesarias para poder cuidar de criaturas tan tercas como lo es la cabra y las ovejas, el rebaño, el cual Yitro le encomendaría cuidar. Moisés, hijo de una familia levita, sabemos que Leví era ese tercer hijo de Jacob con su esposa Lea, fue adoptado por la hija del faraón y vivió con la hija del faraón en las comodidades, el lujo y los beneficios que podía tener vivir en la casa del faraón por 40 años. Es importante reseñar esto. Moisés, esa formación en los conocimientos quizás más modernos que había para la época y los conocimientos más notorios, como pudo haber sido su educación en ese imperio significativo, relevante en esos tiempos como era el imperio de Egipto, fue en esos 40 años. Pero estuvo otros 40 años cuando se vio obligado a un autoexilio de las tierras de Egipto. Sabemos que por haber tomado la justicia por su mano al defender a un miembro de su pueblo y haber acabado con la vida de un habitante, una persona que servía al faraón en la tierra de Egipto, y se vio obligado a ir a las tierras de Madián, donde el Creador ya tenía todo eso tejido, donde le colocaría a este hombre Yitro para que le educara en ese oficio complementario en el plan perfecto del Creador. Conocimiento junto con la paciencia. Ambos para ser el hombre que el Creador hizo de Moisés, un hombre sabio y un hombre con la paciencia, la tolerancia y la insistencia y el compromiso del cuidado de un pastor por sus ovejas. Esa formación estuvo en manos de Yitro, sin duda alguna, donde Yitro no solamente le confiaría el cuidado de sus rebaños, como nos deja ver la Santa Escritura, sino que también le confió el cuidado en matrimonio de una de sus 7 hijas, de Séfora, lo cual muestra evidentemente que Moisés se convertiría en un hijo para este hombre, para Yitro. Yitro tenía 7 hijas, Moisés llega a la vida de esta familia de Madián cuando tiene 40 años de edad, y Yitro le da la confianza para contraer matrimonio con una de sus hijas y les da el cuidado de sus ovejas, de su rebaño. Yitro era un sacerdote en la tierra de Madián que desconocía hasta ese momento en que Moisés le revelaría el poder supremo del Todopoderoso al Creador único, al soberano del universo. Era un hombre que estaba sumergido sin duda alguna en cultos y tradiciones que le fueron enseñados de forma ancestral por sus antepasados. Pero sería Moisés,
a través de su experiencia, de su encomienda del Creador para liberar a su pueblo, quien le llevaría a la revelación de quién era realmente el Creador todopoderoso, único, soberano de todo el universo. Yitro. Esta es la referencia que nos dan las Santas Escrituras del nombre que se le da a esta porción con el cual el Creador ahora nos bendice, que podremos estudiar en este momento. Yitro. Qué hermoso poder ver la importancia que se le da a este hombre cuando se le da a esta porción su nombre, Yitro. Es una porción muy importante porque es esa porción donde el Creador se encuentra con su pueblo en el altar que sería el monte Sinaí, el monte Joreb, donde el Creador le prometió a Moisés llevarle nuevamente con su pueblo para contraer matrimonio. Una porción, sin duda alguna, que da todo el preámbulo, da todas las condiciones que el Creador establecería a su pueblo para contraer matrimonio. Sí, porque podemos ver esta hermosa relación Creador soberano, Rey todopoderoso con su pueblo, como la relación de un novio con su novia, de ese ser que promete cuidar, proteger, resguardar a la novia, a su pueblo, estableciendo un compromiso formal con condiciones y bendiciones. Yitro es sin duda alguna esa preciosa referencia de lo que es, como lo dice su nombre, un father-in-law, un padre en ley para Moisés, dándole esa reseña de lo que Moisés se convertiría para ese pueblo, porque Moisés sería eso, para el pueblo del Creador sería igualmente un father-in-law, un padre en ley. Ese padre que llevaría a la novia a la presencia del Creador. Ese padre que daría consejos permanentemente a esa novia, al pueblo del Creador, para tener una relación hermosísima con el soberano todopoderoso del universo. Vamos a ver en este relato cómo Yitro, quien había asistido a Moisés en su formación como pastor de ovejas, como Yitro vería a ese hombre que llegó con 40 años y partió con su bendición, porque Yitro lo bendijo y lo apoyó en todo momento cuando Moisés le comunicó la encomienda que le había hecho el Creador para ir a buscar a su pueblo. Ahora Moisés se encontraba en ese mismo espacio donde pastoreaba frecuentemente a las ovejas de Yitro, frente al monte Joreb, el monte del Creador, pero ya no con ovejas, sino con el pueblo del Creador. Ya no como pastor de ese rebaño que Yitro le había confiado, sino con el pueblo del Creador, al cual el mismísimo Todopoderoso le ha confiado. Ya no son ovejas, ya es todo un pueblo. Esta porción, sin duda alguna, es un homenaje que se le hace a todos esos hombres que, sin tener esa relación de sangre con las personas que están en su entorno, no solamente con un hijo de ley, que sería esa persona que se casa con una hija, sino esas personas que, sin tener un vínculo de sangre, dan su amor, su cuidado, dan su vida por todas aquellas personas en consejos, en guías y en este caso en sujeción al Creador, a la palabra del Creador. Es un homenaje, sin duda alguna, a todas esas características
que embestían a esta persona de Yitro, como esta persona recibió como un hijo a Moisés y le dio todo lo que él podía conocer en ese oficio tan particular de pastorear rebaños. Esta porción de estudio inicia en el capítulo 18, versículo 1 al capítulo 20, versículo 23 de este precioso libro de Éxodo, de este segundo libro de nuestras Biblias. Esta hermosa porción nos relata cómo Yitro recibe a su hijo en ley con gran emoción, se abrazan y besan. Qué hermoso, porque esta reseña que nos hacen las Santas Escrituras en el capítulo 18, versículo 7 del libro de Éxodo, nos deja una hermosísima reseña, referencia de esa relación tan estrecha y hermosa que guardaba Yitro con quien se había convertido de alguna manera en su hijo, Moisés. Y esa relación tan hermosa que guardaba Moisés con Yitro, quien de alguna manera se había convertido en un padre para él, en un padre de ley. En ese ejemplo hermosísimo de reseñas, de obediencia, de fidelidad, de paciencia, de constancia, de perseverancia. Cómo en ese momento Yitro se hace acompañar por su hija Séfora y por los dos hijos que Moisés tuvo con Séfora, Gersón y Eliezer, quien Yitro ha cuidado, dándole esa paz y esa tranquilidad a Moisés para atender la encomienda que le había hecho el Creador de liberar y traer hasta ese momento a su pueblo. Y como Yitro, vemos en el mismo libro de Éxodo, capítulo 4, versículo 18, en ese momento en que Moisés ha compartido la encomienda que le ha hecho el Creador de ir por su pueblo, de ser ese instrumento idóneo para liberarlo, como Yitro lo bendice y le da su palabra, que están referidas en este capítulo 4, versículo 18 del libro de Éxodo, ve en paz. Qué hermoso. ¿Cuánto encierra esta palabra? Porque es esa paz que necesitaba Moisés. Estaba dejando atrás a su esposa, a sus hijos, a su familia. ¿Cómo atender sin no pensar en esto? Hay responsabilidad sin duda alguna en este siervo, pero cómo ese complemento tan hermoso que el Creador ha permitido a través de la figura de Yitro, esa figura que se hace ejemplar al punto de poder bendecirlo, dándole el nombre de esta porción, haciendo que su nombre trascienda en el tiempo de una forma ejemplar. Como este hombre le dio esa paz a Moisés de que podía partir y atender con responsabilidad el mandato, la encomienda del Creador. En el capítulo 18, versículo 9 del libro de Éxodo, se nos relata cómo Moisés compartió a detalle todo lo que le sucedió en Egipto, todo lo vivido de la mano del Creador, la responsabilidad encomendada por el Padre Eterno. Y podemos ver cómo Yitro, ese padre en ley, le escuchó con atención, sin duda alguna. Me imagino el corazón de Yitro, todo orgulloso por ese quien ahora era como un hijo para él. Y cómo observaba esa pasión y esa dedicación que tenía Moisés sobre su pueblo, sobre el pueblo del Creador. Cómo Moisés, desde el amanecer hasta el ocaso del sol, dedicaba todo su tiempo al cuidado, a la guía de todo su pueblo. Para que tengamos una idea, el capítulo 12, versículo 37 del libro de Éxodo nos da una referencia, nada más, de cuántos hombres jóvenes habían. Eran hombres dotados de vigor, esos hombres que nos refieren la Santa Escritura como los hombres que andaban a pie. Nada más de ellos habían 600,000
personas, 600,000 jóvenes. Imagínense ustedes la magnitud de la cantidad de personas que tenía que atender Moisés. Esto Yitro, en todo su amor y ese interés que tenía sin duda alguna por el bienestar de quien ahora se convertiría en su hijo, Moisés, presintió que esto terminaría embotándolo, que esto lo terminaría agotando y sobrepasando ese amor y esa dedicación de Moisés, quien recordemos que para este momento tenía 80 años de edad, realmente era un hombre mayor. Imagínense la edad de Yitro. Por mucho entusiasmo que tuviera Moisés y ese compromiso que él había aceptado con el Creador, se vería en algún momento sobrepasado. Yitro le recomienda a Moisés compartir esta responsabilidad con otros servidores del Creador. Lo orienta, como lo deja reseñado en el capítulo 18, versículo 21 del libro de Éxodo, cómo atender el pueblo escogiendo hombres capaces. Esto es importante ver el consejo que le da su padre en ley, Yitro. El capítulo 18, versículo 21 del libro de Éxodo nos da una clara reseña, la recomendación de Yitro en un orden importantísimo a considerar para que ayuden, asistan a Moisés en esta preciosa encomienda de atender al pueblo del Creador. Y le dice, escoge hombres capaces, temerosos del Creador. Y aquí vemos reseñas importantísimas, la capacidad, esa disposición que hay para aprender las instrucciones que estaba dando el Creador, que tuvieran temor, respeto al Creador, que fueran hombres ejemplares, sin duda alguna, hombres veraces, reconocidos por su conducta, por su forma de ser, no solamente por su hablar. Y aquí hay una cuarta reseña que sin duda alguna, junto con las anteriores, así como el nombre de Yitro en esta porción, trascenderían en el tiempo y nos permitirían obtener una preciosa referencia de lo que deben ser los hombres servidores al Creador. Esa cuarta reseña que le da Yitro a Moisés dice, hombres que desprecien el provecho monetario. ¡Wow! Que desprecien el provecho monetario. Claramente la recomendación de este hombre, que las Santas Escrituras no nos dicen qué edad tenía, pero tenía que ser mayor que Moisés, y Moisés tenía 80 años, le da una claridad a Moisés del perfil que debe tener un hombre que le acompañe en esta preciosa encomienda de atender al pueblo del Creador. Hombres capaces, temerosos del Creador, hombres probo, ejemplares, veraces y que desprecien el provecho monetario, todo beneficio. Quien sirve al Creador no puede tener otro interés que servir al Creador, sin ningún tipo de beneficio de ninguna índole, sino la plena satisfacción que puede generar en bendición servir al Todopoderoso. Qué hermoso. Y ya vemos por qué esta porción dignifica y coloca en ese sitial de honor a Yitro. Yitro, sin duda alguna, es enfático con Moisés de que todo cuanto haga debe ser siempre respetando al Creador, atendiendo la instrucción y perfecta guía del Todopoderoso, la instrucción del Creador, Torah en hebreo. Yitro, evidentemente, en este momento, certifica el reconocimiento como autoridad suprema y única al Todopoderoso de Israel. Qué ejemplo tan hermoso. Un hombre, imagínense la edad que pudo haber tenido Yitro, haber crecido en esas culturas, tradiciones ancestrales de ese pueblo donde él servía
era sacerdote de Madián. Y como, sin dudarlo, recibió esa luz de quien sin duda alguna era como para él un hijo, despertó ante la revelación y se dio cuenta que no importaba que ya estuviera ya en esos últimos días del ocaso de su vida para reconocer la soberanía del Creador Todopoderoso del pueblo de Israel y hacerse ahora con fidelidad a las instrucciones de Él. Ejemplos y ejemplos y ejemplos con esa postura y esa conducta de este hombre. Yitro es enfático con Moisés de que debe dar a conocer muy bien a su pueblo todos los decretos e instrucciones, Torah en hebreo, del Todopoderoso. Que esto es importantísimo, como quedaría plasmado en el libro de Éxodo capítulo 18, versículo 20, para que el pueblo pueda prevenir de hacer siempre lo correcto y andar en la senda del Creador. No solamente Yitro le daría referencia de cómo debía dejarse ayudar para atender esta encomienda tan importante ante un pueblo numeroso, sino la importancia de darles claridad inicialmente para que el pueblo sepa dirigirse de la forma correcta, que sepan cómo relacionarse con el Creador y con toda la creación, para que estas personas, estos hombres que le iban a asistir, solamente tuvieran ese propósito de eso, de complementar esa dirección, esa guía y atender cualquier duda en un momento. No está creando una distancia Moisés de su responsabilidad, nada más distante de eso. Simplemente se está dejando contribuir porque debe reconocer hasta dónde son sus limitantes. La participación de Moisés sería permanente y en todo momento, en los casos que así se ameritaran. Yitro le ha hecho saber a Moisés que es importante que el pueblo tenga clara la senda que el Creador les ha establecido para que no tropiecen, para que caminen con el cuidado, la custodia y la seguridad que solamente les puede brindar el Todopoderoso. El capítulo 18, versículo 24 del libro de Éxodo nos refiere cómo tomó Moisés todos los consejos de quien sabemos que era su padre en ley, Yitro, y se despidió de él. No me quiero imaginar ese momento porque ¿qué edad podía tener Yitro? Moisés con 80 años. Sin duda alguna ya sabía que ese sería el último momento en que los dos tendrían la felicidad de compartir. Qué hermoso legado y cómo nos invita el Creador a esa postura de que no hay mejor legado que podamos dejar a nuestros hijos, a nuestras descendencias, que ese amor, que esa dirección, que esa fidelidad, que esa obediencia, que ese ejemplo en nuestras vidas de cómo debemos seguir con fidelidad y obediencia cada instrucción del Creador. Moisés es el ejemplo en Yitro de cómo ser un padre en ley. Y en eso se convertiría Moisés, en ese ejemplo que le legó Yitro en todo momento que compartió con él. Yitro, ese nombre en hebreo significa excelencia. Ese nombre en hebreo también significa posteridad. Y eso es lo que sería el nombre de Yitro en las Santas Escrituras. Un ejemplar referencial de excelencia que nos acompañaría por la posteridad.
un ejemplar referencial para Moisés cumplir de esa forma notoria que lo hizo, guardando fidelidad absoluta a las instrucciones del Creador Todopoderoso y convirtiéndose en ese padre de ley de esa novia que sería el pueblo del Creador. Las Santas Escrituras nos ubican en este momento en el tercer mes de la salida del pueblo del Creador de Egipto. La salida de ese cautiverio por 430 años. El Creador ha consolidado a su pueblo. Ha hecho de descendientes naturales, directos de Abraham, de Isaac y de Jacob, junto con todos esos extranjeros que se han adherido a su pueblo, un solo pueblo que ha aceptado la autoridad única, suprema del Creador Todopoderoso y han aceptado regirse, obedecer y respetar una sola ley. Una ley tanto para los naturales, descendientes directos de Abraham, Isaac y Jacob, como para todos los extranjeros que ahora formaban parte del pueblo del Creador. Eso quedaría plasmado en el libro de Éxodo, capítulo 12, versículo 49. Eso es muy revelador para todas aquellas personas que dicen que hay una ley para los descendientes de Judá, esa porción descendiente de ese hijo de Jacob de Israel, de donde vienen todos los que se han autodenominado judíos, y que hay otra ley para los demás. Eso no aparece aquí. Aquí dice que es una sola ley, tanto para todos los naturales, y no solamente habla de Judá, sino para todos los descendientes de Abraham, Isaac y Jacob, como para todos los extranjeros. Una sola ley, señores. No hay cómo contradecir la palabra de las Santas Escrituras. Si tú estás diciendo algo contrario, tienes que conversar con el autor del libro, el actor principal del libro, como se dice en griego, de la Biblia. El Creador en su perfección absoluta, después de haber liberado a su pueblo, como lo hace un príncipe. Y me encanta porque el Creador nos deja sentir en todos estos relatos cómo su postura es la de un príncipe, un caballero que rescata a la princesa, a su novia, como se dice en hebreo, Calá. Como ese novio, Hatán, se dice en hebreo, rescata a la doncella que ha vivido prisionera en ese mundo de oscuridad, de idolatría, de paganismo, como lo representaba claramente el Imperio Egipto, como el Creador le ha liberado de la mano de Moisés, de este padre en ley, quien no solamente se convertiría en ese padre en ley que llevaría a la novia a la mano del novio ante un altar. Sí, ese altar en que se convertiría el monte Horeb, el monte del Creador en el Sinaí. Cómo le llevaría bajo la instrucción del Creador, bajo la Torá del Creador. Cómo el Creador le comunica como novio a su pueblo, a su novia, por medio de Moisés, su formal petición de matrimonio. Y aquí vemos incluso esa postura en la que el novio le pide a la novia la mano, le pide el compromiso. Esto quedaría plasmado en el libro de Éxodo, capítulo 19, versículo 5. El novio, el Creador, le dice a su novia que si obedece su voz, si obedece su instrucción, su Torá en hebreo, respetando, observando, guardando su pacto, ese pacto que estaba por formalizarse en ese momento, en ese altar que era el monte Horeb, el monte del Creador, en el Sinaí. El Creador le dice a su novia que si está dispuesto a eso,
se convertiría en su segulá. Esa palabra segulá en hebreo significa su tesoro. Qué romántico el Creador, qué hermoso. Le dice que se convertiría en su segulá, su especial tesoro. ¿Qué es un tesoro para un esposo? Ese ser que tú cuidas con todo tu ser, que das hasta la vida por cuidar de ella. Esa es la postura de un esposo real por su esposa, por su bien amada. Ese es el cuidado que el Creador le ofrece a su pueblo, su protección por siempre. Y les recuerda además, en el capítulo 19, versículo 6 de este libro de Éxodo, imagínense este argumento que utiliza el novio para convencer a la novia. Le dice en el capítulo 19, versículo 6, que toda la creación, toda la tierra le pertenece. Imagínate esa declaración de novio. Mira, escúchame, te estoy pidiendo matrimonio y te voy a decir algo. Todo lo que tú estás viendo me pertenece. Qué hermosas son las Santas Escrituras y qué bello cómo el Creador detalla todo esto, ¿no? Hay manera de decirle que no a este novio, dueño de toda la creación, para que no quepa la menor duda de que cuando le dice que la va a proteger, la va a proteger. Que la única condición es que le sea obediente, que siga su instrucción, que siga su Torá. Le dice además que dentro de los beneficios de ser su novia, de este matrimonio, les dará un reino de sacerdotes, de siervos del Creador. Esto es una promesa esa a toda la novia, a todo su pueblo, que se aceptan ser su segulá, su especial tesoro, que se aceptan este pacto, que si se contrae el matrimonio con estas condiciones, que en hebreo se dice ketubá, que son las condiciones que se establecen en un matrimonio de ambas partes, del novio y de la novia, sus compromisos, responsabilidades y bendiciones. Está diciendo que van a ser reyes de los sacerdotes, de los siervos del Creador. Qué hermoso. Esa bendición está para todos los que queremos ser parte del pueblo del Creador. Nos ofrece ser sacerdotes, ser sus siervos, vivir para Él, completamente dedicados y orientados por su palabra, para traer bendiciones a todo su pueblo. Nos ofrece, en esa promesa de compromiso, hacer de nosotros, del pueblo del Creador, una nación santa. Esta palabra siempre es importante entenderla. Santa, apartada, no es ser perfecta, es tener simplemente la disposición de querer amar al Creador con todo nuestro ser y obedecerle de la misma manera. Seremos una nación santa, apartada bajo su cuidado y custodia. Esta promesa es para todos los que deseemos ser pueblo del Creador, como quedaría registrado en el capítulo 19, versículo 6 de este precioso libro de Éxodo. En el capítulo 19, versículo 8 del libro de Éxodo, vamos a encontrarnos con la respuesta de la novia. Sí, aquí hay una respuesta incluso de la novia del pueblo, que dice que respondió al unísono. Imagínense esa belleza, todo el pueblo respondiendo en una sola voz. Todo lo que el Creador Todopoderoso ha dicho, lo haremos. Aceptamos. El pueblo del Creador dándole el sí a esa petición de mano para casarse. Qué hermoso. El capítulo 19, versículo 9 del libro del Éxodo nos refiere que el Creador Todopoderoso se presentó en una gran nube, permitiendo que el pueblo escuchara cada instrucción dada a Moisés. ¿Por qué el Creador hace esto? ¿Por qué se presenta? Porque la Escritura nos dice que esto lo hizo para que creyeran siempre a Moisés. Todos los detalles responsables, considerando absolutamente todo. No se le escapó nada al Creador.
No había manera de no creer en todo lo que se estaba viviendo, en todas las bendiciones, en este compromiso, en las promesas, los beneficios, la satisfacción de tener un novio así. Para que creyeran. Qué importante es esa palabra. Para que le creyeran a ese siervo llamado amigo por el mismísimo Creador, como lo vemos en el libro de Éxodo, capítulo 33, versículo 11, donde el Creador refiere a Moisés como un amigo que conversaba con él cara a cara. Moisés santifica a la novia, santifica, aparta, para hacer de la novia del pueblo del Creador, ese ser incólume, apto, inmaculado, removiendo todo vestigio, todo aquello que podía haber arrastrado de esos 430 años que vivió en cautiverio en ese mundo de idolatría, costumbre, paganismo. Qué hermoso, bajo la dirección del Creador, 3 días previos a la formalización de ese matrimonio, Moisés, como ese padre en ley, lleva a que la novia se prepare lavando sus vestimentas, despojándose de eso, de los cultos, de las tradiciones, todos ellos que deshonran, que no honran al novio, al Creador, porque todos son contrarios a su palabra. Todos los detalles propios, como se busca acicalar, poner hermosísima a la novia con su traje en blanco, borrando todo su pasado para presentarse de la forma correcta ante su novio, ante el Creador. Es en ese tercer día, al amanecer exacto, cuando el Creador, como ese soberano del universo, como ese todopoderoso, convoca a la novia con un largo sonido de trompeta, así lo relatan las Santas Escrituras, trompeta, shofar en hebreo. Cómo convoca a la novia a su presencia. Imagínense la majestuosidad de este evento. Cuánto detalle tan hermoso nos relata las Santas Escrituras. Cómo es el Creador de detallista, cómo se le da detalle a través de Moisés, el lugar que va a ocupar la novia, que debe ser al borde del monte santo, del monte Joreb en el Sinaí. Cómo se le da ese lugar, cómo el Sinaí iba a tener esa referencia de ser ese altar santo, donde se iba a pactar ese vínculo tan hermoso para siempre de amor entre el Creador y su pueblo. El capítulo 19, versículo 16 del libro de Éxodo nos detalla la presentación sobrenatural del novio, del Creador, en este momento, en su matrimonio. Podemos imaginarnos en la grandeza del Creador, cómo sucedieron todas estas cosas. Y es que la Santa Escritura nos hace una clara reseña de cómo fue esto. Nos dice cómo se cubrió con una densa nube la cima del monte santo, del monte Joreb. Imagínense esto. En pleno amanecer se cubre todo ese altar que era el monte Joreb en el Sinaí. Cómo se cubre, se oscurece todo totalmente con esa densa nube. Cual evento con todos los efectos especiales. Va a salir el Creador, el novio. Se oscurece absolutamente todo para que no quepa la menor duda de que no era un ratoncito, no era un escorpioncito, una serpiente por allá, la que podía ser el novio. No, se encargó de todos los detalles, de oscurecer absolutamente todo en la cima, para que su presencia fuera plena, contundente. Nos dice cómo entre truenos y relámpagos, todo el monte humeando se estremecía
Imagínense la forma de aparecer, de presentarse el novio. El mejor matrimonio con todos los efectos especiales. Cómo se escuchó en ese momento un fuerte y poderoso sonido de chofar, de trompeta, el cual iba en aumento, como lo registra el capítulo 19, versículo 19 del libro del Éxodo, cómo en ese momento descendió el soberano del universo, el creador todopoderoso, en la cumbre, en la cima de su monte santo, donde convoca a Moisés. ¡Wow! ¡Qué hermoso! Imagínense cómo fue ese matrimonio. Le comunica en ese momento a la novia, a su pueblo. ¡Qué hermoso! Esta es la figura de un rey con sus súbditos, por respeto del novio a la novia, antes de contraer matrimonio, le menciona todas las condiciones que deberán firmarse de mutuo acuerdo por ambas partes. Su ketubá, esa palabra hebrea, que hace referencia a ese pacto que está por firmarse en un matrimonio, no dejando espacio alguno de dudas. Si tú vas a ser mi novia, mi pueblo, mi especial tesoro, y vas a vivir en mi seguridad, con mis comodidades, con mis bendiciones, tienes que respetar estas condiciones. Si no, no te adhieras a este pacto, no firmes. Simplemente tú no quieres ser parte del pueblo del Creador. Qué importante esto. Aquí vemos cómo el Creador da la base, la esencia de ese pacto de unión con su pueblo, sustentado definitivamente en la fidelidad y en la obediencia a su instrucción. Torah, señores, esa palabra en hebreo significa Torah. Es lo que las Santas Escrituras en hebreo han referido como los Aseret Hadibrot, sus 10 enunciados, sus 10 preceptos, sus 10 órdenes, sus 10 condiciones, los cuales encontramos claramente referidos en el capítulo 20 del libro de Éxodo. No hay duda, el Creador lo dejó plasmado en las Santas Escrituras. ¿Cuáles son las condiciones para ser parte de su pueblo, para poder contraer matrimonio? Si nosotros no estamos dentro de esa ketubá, definitivamente no podemos ser novia, no podemos ser parte del pueblo del Creador. No lo estoy diciendo yo. Si tienen algún problema con eso, diríjanse al autor, al actor principal de este hermosísimo libro de las Santas Escrituras de la Biblia. Y la primera condición de un esposo, aquí solamente hay un esposo, sin duda alguna, nos dice, solamente hay un creador. No me gusta ese bochinche. Yo soy único. Tú me tienes que reconocer como el soberano en tu hogar, en tu corazón y en tu vida. Yo soy el todopoderoso. Primera condición, soy uno solo. Me debes amar solamente a mí. Complementa esto de una manera clara y evidente. Si yo soy el único enamorado, yo soy tu amor, tú eres el mío. No te quiero ver en mi casa, ni te quiero ver por ningún lado, ningún tipo de imagen de nada, ni de nadie. ¿Tiene sentido esto? Tiene todo el sentido. Un esposo no quiere ver imágenes rodando por su casa ni a tu alrededor. Y es claro, dice, no quiero ver imágenes de absolutamente nada ni de nadie. Y por si la novia, el pueblo, fuera de poco entendimiento, qué hermoso como el Creador detalla. Incluso si mi esposa no entiende, le voy a decir, no quiero ver imágenes ni de lo que está en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, ni en el agua.
Más claro imposible. No hay imágenes, señores. No hay imágenes. No te hagas imágenes. El Creador es claro y contundente. Es un esposo. Y además, complementa, por si acaso queda alguna duda, no te quiero ver ni adorando, ni arrodillándote, ni reverenciando a nada ni a nadie. Ni a las imágenes ni a nadie. Y advierte. No nos hemos casado todavía. Tú estás en todo tu derecho de retractarte. No, mira, eres muy exigente. No quiero estar contigo. Perfecto, no hay problema. No eres parte de mi pueblo, no eres parte del pueblo del Creador, no eres parte de su amada, no eres parte de su especial tesoro. ¿Qué advierte? Advierte que es muy celoso. Uy, un esposo celoso, señores. Más claro imposible. Y nos da con esa advertencia que es un esposo muy celoso, que reprende con severidad la desobediencia, con consecuencias sobre padres y su descendencia, incluso hasta sus bisnietos, o sea, su cuarta generación. O sea que esto no tiene un espacio. No, es que ese no es el novio que yo quiero, ese no es el que yo conozco, es puro amor. Escúchame, es puro amor, no te acaba de decir que es el dueño de absolutamente todo lo que tú puedes ver y lo que no puedes ver de toda la creación. No te acaba de decir que vas a ser su segulá, que vas a ser su especial tesoro, que te va a proteger con todo lo que existe, que te va a resguardar. Y lo acabas de ver, cómo te acaba de liberar del cautiverio. Con lo que vemos en nuestra Santa Escritura como 10 plagas sobrenaturales. ¿De verdad? ¿Tú crees que no te ama? Cuando hubieron esas nefastas consecuencias a esa gran multitud y Él te resguardó como su especial tesoro desde ese momento, sin estar todavía aún comprometidos y casados. Cuanto más el amor demostrado en la fidelidad, en la obediencia, te va a demostrar el Creador. Si lo hizo allá cuando vivías en el mundo, cuando vivías en la oscuridad, en la idolatría, en el paganismo, cuanto más después de formalizar este hermoso compromiso, nos hace saber dentro de las condiciones que así como es de severo, con las consecuencias entre padres y sus descendencias, incluso hasta esa cuarta generación, hasta los bisnietos, como la única forma de demostrar el amor al Creador es a través de la obediencia a sus instrucciones, a su Torá, lo cual no traerás a nuestras vidas sino solamente bendiciones, y no bendiciones solamente a los padres, sino hasta 1000 generaciones. Así lo dicen las Santas Escrituras. 1000 generaciones, o sea, todo este amor no solamente va a estar vertido en bendiciones en nuestras vidas, sino lo más hermoso, en la vida de todas nuestras descendencias, de todas nuestras generaciones. ¡Cuánto amor! Esto lo destaca claramente el Mesías, cuando en los escritos de los apóstoles, en los escritos de Juan, capítulo 14, versículos del 23 al 27, el Mesías nos deja claramente evidenciado, referido, que quien le ama, su palabra obedecerá. Y quien no obedezca sus palabras, no le ama. Más claro, imposible. Y por si queda alguna duda para los cultos, religiones que han inventado que el Mesías vino a abolir todas las palabras del Creador, imagínense esto, un pacto eterno con todos esos beneficios. El Mesías, que era la plenitud de la presencia del Creador, la vino a abolir según estos cultos, tradiciones y religiones. Queda completamente claro que eso nunca en ningún lado está escrito. Y Él dice que todas las palabras que Él ha compartido no son de Él, sino del Padre eterno que le envió. Qué hermoso, cómo trasciende todo este beneficio de esta propuesta matrimonial
del Creador con su pueblo en los labios del Mesías, en la boca del Mesías. Prohíbe invocar su nombre entre las condiciones de una forma irrespetuosa. Advierte que esta es una falta grande con consecuencias. O sea, para las personas que andan utilizando el nombre del Creador de una forma ligera e irresponsable, incluso quienes se atreven a hablar en su nombre y no están aferrados ni son fieles a la palabra, aquí dice en esos momentos de reseña de matrimonio con su pueblo, que eso está considerado una falta grande y que tiene sus consecuencias. De tal manera que hay que ser responsable cuando se utiliza el nombre del Creador, hacerlo de la forma correcta y siendo fieles a su palabra. Recuerda también la importancia del compromiso de guardar, de respetar su día de reposo. Reposo en hebreo se conoce como Shabbat, el cual apartó para compartir de una especial manera su presencia con su pueblo desde la creación. Y es que lo vemos en el libro de Génesis, en el capítulo 2, versículo 2, donde nos deja claro que esto es para siempre y es para todos, incluso para los animales. Nos hace saber que esta es una condición, incluso para los animales. Y es que vemos en el Shabbat, en esta figura hermosísima del matrimonio, del Creador con su pueblo, como ese aro de compromiso, como ese anillo de matrimonio. Porque cuando aceptamos guardar el Shabbat, cuando nos colocamos ese aro de matrimonio, estamos reconociendo al Creador como nuestro novio, como nuestro esposo, como nuestro bien amado. Y Él nos reconoce como su pueblo. Si no guardamos el Shabbat, no somos parte de su pueblo. Nos estamos removiendo el anillo que Él confeccionó, diseñó desde el principio. Génesis, señores, capítulo 2, versículo 2. Un día santo, apartado para nuestro beneficio, donde Él como novio, como soberano y creador, nos da el ejemplo, porque dice que Él reposó. Él reposó. Él es el creador, no necesita reposar. Y sin embargo, como buena pareja, como buen padre, siempre dando su ejemplo. Él reposó. Y hablando de padres, esta también es una de las condiciones que Él coloca. Honrar a los padres. Cuidó todos los aspectos. Y es que claramente, si tú no honras a tu padre, ¿cómo le vas a honrar a él? Si tú no honras a tus padres, ¿cómo vas a garantizar que tus hijos vean en ti esa conducta ejemplar y puedan sostener en el tiempo esa bendición? Los hijos siempre van a hacer lo que vean en casa. Si tú honras al Creador y honras a tus padres, tus hijos van a crecer con este hermosísimo referencial. Da otras condiciones como no matar, no cometer adulterio. Es un novio. No quiero tener una esposa asesina. No quiero que seas adúltera. No quiero que robes. No quiero que mientas. Condiciones de un esposo que ama a su esposa para que no se meta en problemas. Le dice a su novia, a su pueblo: no quiero que codicies absolutamente nada ni a nadie. No tienes necesidad de eso. Tienes toda la creación, pues yo te lo doy todo. Establece que no debes codiciar ni a las parejas, ni los bienes, ni las propiedades. Es un creador perfecto, hermosísimo, siempre guardando fidelidad, esa solidez que da, esa relación con el Creador, y que con estos preceptos, sin duda alguna, nos garantiza vivir en bendición. Todas estas palabras del Creador, estos asé de Jadebarín, estas 10 palabras fueron dadas por el Creador a su pueblo, como esos condicionales para poder establecer ese vínculo, esa relación. Hasta este momento todos son enunciados, todos son propuestas, no estás obligado. Y es esa confusión que se ha creado
en cultos, tradiciones y religiones que nos hacen ver que ese fue el momento en que Moisés registró todo eso en las tablas. No, señores, es un creador tan hermoso, tan perfecto, que primero me llevó la propuesta como pueblo, como novia. No me sometió a firmar, mire, no, qué perfecto es el creador. Primero me hizo la propuesta, me dijo, no, mira, estas son mis enunciados, estas son mis condiciones. Si las acepta, como en todo matrimonio, ahora las llevamos a papel, en este caso piedra, para que no se desvanecieran en el tiempo y quedaran talladas firmemente para formalizar esa relación creador, rey soberano con su pueblo, sus súbditos, su novia amada. Refieren las Santas Escrituras que el pueblo tembloroso ante tal majestuoso momento sobrenatural, es que imagínense todo lo que hemos compartido, le pidió a Moisés, fue el pueblo que le pidió a Moisés, fuera el intermediario ante el Creador por temor a fallecer ante la presencia del Todopoderoso. Imagínense todo esto que estaba pasando, todas estas palabras, todos estos efectos especiales sobrenaturales del Creador en este momento de petición de mano, de formalización de ese matrimonio. El pueblo le pide a Moisés que sea su intermediario. Y esto quedaría registrado en el libro de Éxodo, capítulo 20, versículo 19. Moisés, en su nobleza, le dice al pueblo que no tenían nada que temer, que no debían temer al Creador, pues su única intención era protegerles y mantenerlos siempre en alto. Así es esa reseña en la Santa Escritura, evitando si hicieran daño al no seguir su instrucción, su Torá. Y es que esa es la finalidad de las Santas Escrituras, establecer ese pacto de relación con el Creador y cuidarnos de hacernos daño. El Creador nos establece en estas condiciones cómo debemos relacionarnos con Él. No como a nosotros nos provoque, no como a nosotros nos parezca, no como nos dijeron los abuelos, no como nos dijo nadie, no necesita. Él tiene su ketubá, tiene sus condiciones aquí claramente establecidas. No hay espacio para cambiar el día de reposo, por colocar un ejemplo, ni adorar imágenes de ningún tipo, ni tener intermediarios de ningún tipo cuando el Creador nos dice, oye, si te estoy diciendo que soy un esposo celoso, que tu relación debe ser directa conmigo, que no te debes inclinar, postrar ni arrodillar delante de nada ni de nadie, que no debes tener imágenes de ningún tipo. ¿Cómo es posible que incluso nos dice cuál es el día, esa cita romántica que vamos a tener con Él en el séptimo día? Podemos estar enamorados y vernos todos los días, pero ese séptimo día es un momento especial de enamorados, para compartir como tal, como enamorados. Ni siquiera es que esperan un aniversario, un año. No, tenemos una cita semanal. Cada día 7, cada día séptimo. El único día que tiene nombre en el calendario del Creador. Día de reposo, en hebreo, Shabbat. Ese día es un encuentro de novios para disfrutarnos a plenitud. ¿Cómo es posible no atender estas condiciones que luego serían llevadas más adelante a ser talladas en piedra? Moisés concluiría este momento solemne pidiéndole al pueblo del Creador no olvidaran cómo el Todopoderoso les comunicó desde el cielo su instrucción, su Torá en hebreo, cómo relacionarse con Él y con toda su creación. Enfatizó que el Creador era muy celoso. Antes de cerrar este espacio de compromiso, le dijo, recuérdense que es muy celoso. Y les vuelve a repetir, haciendo énfasis, por si acaso no lo escucharon bien, de no hacer ningún tipo de imágenes, ni postrarse, ni adorar a nada, ni a nadie. Indicó con detalle cómo el Creador daba una condición para adorarle y ofrendarle. Con detalle. Y recordó que en la obediencia
hay bendición. Y de esta manera concluimos con este precioso espacio de estudio de esta hermosísima porción de la Santas Escrituras, de la Torá, de la instrucción del Creador. No sin antes invitarles a emular a ese father-in-law, ese padre en ley que fue Yitro, ese padre en ley que se convirtió Moisés, con abnegación absoluta al servicio del Creador, haciendo de su vida un ejemplo para mostrar ese farol, ese referencial de la santidad a la cual todos estamos invitados, a vivir apartados, siendo diferentes, en contracorriente. Sabemos que el mundo es como Egipto, en gran cantidad, nos pueden superar, pero el Creador nos dice en su palabra que somos un redil, que nos ofrece ser un reino de sacerdotes, de servidores del Creador y su segulá, su especial tesoro, viviendo siempre bajo su bendición, seguridad y especial cuidado. Que la paz inigualable del Padre Eterno ocupe por completo sus almas y corazones.